Hoy contaremos una huida de Napoleón y los disfraces que debió usar en esa huida. En el año 1814, Napoleón abdicó en Fontainebleau. Después de la desastrosa campaña en Rusia, y de reconocer que ya no podía contrarrestar los avances austríacos, rusos e ingleses, bueno, imagínense, ¿no? La cosa estaba bastante fea. El 19 de abril de aquel año, de 1814, se presentaron ante Napoleón el general austríaco Kohler, el general ruso Shuvalov, el general prusiano Truchesse y el coronel inglés Campbell. Eran los hombres a quienes las potencias aliadas habían encargado conducir a Napoleón a la isla de Elba, donde, saben ustedes, estuvo confinado hasta su efímero regreso, llamado los 100 días. Napoleón se enteró por estos militares de todos los detalles de la entrada a París de Luis XVIII, que venía para restaurar a los Borbones. Al día siguiente de la llegada de aquellos hombres, Napoleón se despidió de los soldados de su vieja guardia y, delante de 1200 soldados que lloraban, besó la bandera y luego, sin saludar a nadie, fue a arrojarse al fondo del coche que debía llevarlo al destierro. Hasta Orange todo fue bien, pero en Avignon la muchedumbre apretujada a cada lado de la ruta lo recibió a los gritos de ¡viva el rey! Es decir, ¡viva el que venía a reemplazarlo!, ¿no? Y lo insultaban, torrante, siempre. Parece que después de las últimas campañas desastrosas, ya nadie quería a Napoleón y muchos deseaban su muerte. Por eso lo que pasó después, cuando él regresó de los 100 días, en donde inmediatamente la gente se puso de su lado, y como una curiosidad histórica quedan los titulares de los diarios que anunciaban el regreso de Napoleón desde la costa, ¿no? Amenaza el monstruo. El tirano se acerca a París. Napoleón ya está a la entrada de la ciudad. ¡Viva el emperador! Bueno, en Orgón, el pueblo había elevado un cadalso con un muñeco cubierto de sangre, con la inscripción: tarde o temprano, tal será la suerte del tirano. Napoleón, quien no esperaba estas reacciones, permanecía escondido en el fondo del carruaje, tapado por el general Shuvalov. El susto de Napoleón era tan grande que por ahí se le ocurrió disfrazarse. Se puso una levita azul, un sombrero redondo adornado con una escarapela blanca, y montó a caballo para galopar delante del coche. Así pasaba por soldado raso que marchaba a la vanguardia del avance de los generales. No lejos de Canat, se detuvo en un albergue. La hostelera se le acercó y le preguntó si no había visto pasar a Bonaparte. Y luego agregó que sentía curiosidad por ver si se salvaría. Citemos las palabras de aquella mujer: creo que el pueblo lo matará, y hay que convenir en que ese bribón se lo ha merecido. ¿Le sirve? ¿Lo embarcan para su isla? Sí, respondió Napoleón. Espero que se ahogue, insistió la mujer. Yo también, asintió Bonaparte y se alejó horrorizado. Aquel diálogo poco tranquilizador animó a Napoleón a volver a cambiar de ropa. Aunque había pasado una primera prueba, estaba seguro de que alguien más avestado lo reconocería. Y entonces hizo lo siguiente: obligó al ayudante de campo del general Shuvalov a vestirse con su levita azul y el sombrero redondo que traía antes, a fin de que en caso de necesidad fuese insultado o hasta asesinado el ayudante de campo en su lugar. Apurado, Bonaparte se puso el uniforme austríaco del general Kohler, se encasquetó la gorra prusiana del general Truchesse y se cubrió con la capa del general Shuvalov. En su desesperación, Napoleón se había cubierto, para no levantar sospechas, de todas las banderas de sus vencedores. Una vez que quedó así disfrazado, los coches volvieron a arrancar. Un general francés, llamado Drouot, abría la procesión. Después venía el fingido emperador,
aquel ayudante de campo, el general Kohler, Napoleón, el general ruso y el prusiano. Así atravesaron otras muchedumbres curiosas, ¿no?, que trataban de descubrir cuál de entre todos era el ex emperador. El pueblo no pudo distinguir quién era Napoleón. Por eso que parecía un triunfo, esto que parecía un logro, se volvió un problema. Porque la gente, al no saber quién era el emperador, le tiraba piedras a todos. A cualquiera. Claro, si no sabemos quién es el emperador, lo agarramos a cascotazos a tutti quanti. Finalmente, unos gendarmes, un pueblo más adelante, apartaron a la gente que trataba de rodear a los generales y el viaje prosiguió en paz. Pero Napoleón estaba intranquilo. Le dijo al cochero que fumara para que esa familiaridad disimulara su presencia. Nadie se permitía fumar cerca del emperador. También rogó a Kohler que cantara, y cuando el general respondió que no sabía, Bonaparte le rogó que chiflara, también para que pareciera que no podía haber ningún emperador cerca. Bajo estas indicaciones, Napoleón llegó a su primer destino. El 26 de abril de 1814 apareció en Boulidou, cerca de Luc, donde su hermana Paulina era la invitada de un miembro del cuerpo legislativo. Allí ocurrió una escena penosa que relata Marchand. Al ver a su hermano, Paulina lo abrazó, se deshizo en lágrimas, pero de repente cayó, lo miró y reconoció los uniformes que llevaba. En ese mismo instante se puso lívida y temblorosa y preguntó qué eran esos uniformes. Napoleón resignado les dijo, Paulina, ¿te gustaría que me hubieran matado? Pero ella se mantuvo inflexible y le dijo que no podía abrazarlo con esos atuendos. El emperador se alejó un momento y ante la mirada humillante de los generales aliados, fue a los aposentos que le habían preparado y se cambió de ropa. Se puso las prendas de la vieja guardia imperial y regresó a la sala de Paulina, que entonces sí corrió hasta él con los brazos abiertos. Cuentan los cronistas que Napoleón hizo un guiño a sus vencedores, de modo que entendieran los caprichos de una dama. Y cuentan también que frente a aquellos hombres que lo habían derrotado, Napoleón sentía que el verdadero disfraz era el que tenía puesto entonces, el de la vieja guardia imperial, porque ya no tenía significado alguno. 3 días más tarde, Napoleón se embarcó en Fréjus en una fragata inglesa. Allí, vestido de marino, llegó a Elba, donde pasó un tiempo sobre el cual ya hemos hablado. Pero esta fue la huida de Napoleón y sus cambiantes disfraces. Cambiantes y humillantes, por ejemplo. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo ya me anoto con Paulina, que era hermosísima. Sí, caprichosa pero hermosa. Sí, caprichosa, pero en todo caso, en esta ocasión, puede justificarse ese capricho. Un capricho patriótico. No le gustaba ver a su hermano disfrazado justamente con los uniformes que habían humillado a sus ejércitos. Y yo se lo voy a dedicar a los que ligaron los piedrazos. Claro, los que no eran el emperador y se ligaban los piedrazos. A los que se ligan los piedrazos por y a culpa los que no de le los decían nada, emperadores. tendrían que haberle dicho, escúcheme, viejo, que me voy a disfrazar yo y usted para que me fajen a mí. Claro. Eso era lo malo de no tener televisión en aquel entonces. Claro, no sabía. No reconocía muy bien a nadie. No lo tenían visto. Claro, no lo tenían visto. Evidentemente hay así como hay una serie de argumentos que han sido abolidos desde la invención del celular, no ya la televisión, pero sí los diarios, los muchos diarios, y más todavía las fotos y los retratos que los diarios traían, anularon alguna clase de argumentos divertidos y también hacen un poco increíbles algunas historias reales. Era bastante frecuente que falsos artistas aparecieran en las ferias, usurpadores aparecieran en las ferias haciéndose pasar por renombrados acróbatas o
cantantes o bailarines. Iban a Tandil, por ejemplo, y como no había ni diarios ni retratos, pero sí había la fama. Supongamos que usted tuviera fama en Tandil, entonces por ahí alguien se hacía pasar por usted. Y ponían unos carteles, mañana, en el teatro tal y tal, Gabriel Rolón. Y venía un sustituto que empezaba a hablar de cuestiones relacionadas con el psicoanálisis, y todo el mundo lo aplaudía y le pagaban un dinero. Y ese argumento no sirve ahora. Sí, Yo me he permitido un cuento parecido en el libro, que es la historia de Julián Maidana, el payador. Donde empiezan a sospechar, rastrean la historia de un payador desaparecido quizás hace mucho, y resulta que todos tienen distintos testimonios de Maidana. Algunos lo encuentran barítono, otros tenor, otros rubios, otros morenos, pelados, de distintas edades. Y en este caso conjeturaron que Maidana tenía algunos colaboradores que iban en su lugar cuando él tenía demasiadas citas, que no podía cumplir todas. Entonces él mandaba, allá en la línea del sur había un Maidana, en el norte otro, en el oeste otro. Hasta que se perdió la certeza acerca de quién era el verdadero Maidana. Porque el verdadero Maidana tampoco se llamaba Maidana, sino probablemente Sostakovich. Un nombre de esos que no permiten a uno ser payador. Entonces, como el verdadero Maidana no era Maidana, alguien le empezó a disputar ese rol. Y ya no se supo cuál era Maidana. Y mucho menos desde el futuro, es decir, pasó muchos años. Así que, si usted no cree que la televisión tenía algo bueno, tiene algo bueno si a usted le parece bueno. O sea, a mí no me parece muy bueno. Y si estar siempre seguro de la persona con la cual estamos, no me parece tan bueno. Y también creo que, a pesar, si usted me permite, la alegoría torpe y demasiado vecina, las alegorías cuando son muy cercanas son superfluas. Pero déjeme esta por lo menos. También es cierto, me dirá usted, que muchas veces, aún con televisiones y retratos y carnet de identidad, muchas veces estamos ante una persona y pensamos que se trata de otra. Yo le diré, bueno, pero eso es una alegoría de la idea que nos hacemos acerca de las personas que amamos, o de nuestros amigos, o de nuestros familiares. Nosotros construimos una imagen que probablemente no es la verdadera. Y usted me dice, tómesela, con usted no se puede hacer una alegoría. También puede ser que uno mismo no sea en general una parte. Uno lleve adelante una vida, toda una vida. Haga unas inversiones, realice unos trabajos, se adiestre en unas cuestiones, pensando que uno es Napoleón Bonaparte. Y un día se descubre que no es el que creía ser, que no es Gabriel Rolón, por ejemplo. Es un caramba. Creído todo el tiempo que era Gabriel Rolón, que estuve estudiando estas cuestiones psicológicas y dando charlas a las personas que quieren saber qué es lo que sienten. Y hoy comprendo que no, en realidad soy otra persona. Es una circunstancia dura, y es por eso que uno, especialmente en cuestiones artísticas, tiene tanto cuidado y tiene tanto miedo. Porque si usted es empleado del correo y un día descubre que no es el empleado del correo que pensaba ser, no es tan grave. Claro.
se descubre que en vez de empleado de correo era Empleado del ferrocarril. ilustrador de piso. No, también son dos cosas dignas, distintas, pero uno puede adaptarse. Pero cuando uno cree que es un gran actor y de golpe descubre que no lo es gravísimo. Y lo peor que hay es que hay formas de descubrirlo inmediatamente. ¿Cómo descubre inmediatamente uno que no es un gran actor? Con una desgracia artística. Con una desgracia artística. El tipo está ahí en medio de una... Yo sueño que estoy aquí. Se olvida. No solo se olvida, comprende que no es actor. Comprende que... ¿Qué estoy haciendo? No se cree que... Mire, ve que todos el resto de los actores lo miran sin creer en absoluto lo que le está diciendo. O está cantando y sale una nota que viene a revelar su verdadera condición. Por lo cual pueden pasar dos cosas. O uno se avergüenza y deja el canto para siempre, o le dan un premio. Disco de platino. Claro. Muchas veces lo que usted cree que es verdaderamente una catástrofe artística termina siendo una consagración. Sí. Pero disculpe todo esto. Esto le ha Nada más pasado- para decir que yo no era Napoleón Bonaparte y que lo había comprendido recién ahora. Y algo de esto no tan lejos, pensaba en el último emperador, ¿no? Digamos que al que se le sostenía la idea de que seguía siendo el gran emperador de la China y este tipo de cosas, y él creía hacer lo que ya no era hacía bastante, ¿no? Sí, pero hay gente que no necesita que lo ayuden, ¿no? Ujú. Se engañan. Ah, bueno, eso es más grave. Claro, ¿no? Eso es grave. Incluso hasta cree, aún en contra de... Por ahí lo demás le quieren de las decir quién es. objeciones que le hace su amigo. Pero ¿cómo vas a ser emperador vos si estás viviendo en un departamento de 2 ambientes en Bellavista? No importa, es el tipo. Lo que importa es, y ahí empieza a decir que es un emperador alegórico, con lo cual sonamos. Sí. Y no se deja cortar el pelo. Bueno, ¿a quién quiere dedicar? Yo ya se lo pregunté. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla? Bueno, tal vez Será su voz es un tango que tiene el valor de un procedimiento para reconocer. Sí. Lo que se preguntaría cuando escuchaban hablar a los que pasaban, ¿no? La gente ahí. Pero imagínense, no conocían el aspecto de Napoleón, bueno, podrían conocer su voz. Pero esto es lo que se preguntaba, ¿no? Tal vez era su voz. Y esto es lo que se preguntaba Homero Mansi cuando compuso este tango. Libertad Lamarque es la mejor versión que se ha hecho de este tango. Adelante.